A la derecha de la pantalla, a mi derecha, están viendo justamente la imagen de Dayana, a quien vamos a saludar y le avisamos. Dayana, me parece que estás muteada en tu aparato. Te decimos buenas tardes, somos Sergio Ferreira y Héctor Galeano desde el programa ATP en Santa Fe. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy nerviosa. Me imagino. Dayana, ante todo, una duda que nos queremos sacar porque estábamos comentando el hecho que recién mencionábamos. ¿Quedó impune este hecho? Sí. Era una duda que queríamos sacarnos, pero más allá de esto, vos venís a presentar un libro para decir qué específicamente, o qué es lo que decís en el libro Me proclamo disca, me corono renga. Hoy un montón. Yo le digo que está hecho como un Frankenstein porque tiene muchas partes distintas, tiene desde poesías, desde frases, ilustraciones, tiene un poco el relato, sí, cómo llego a ser disca o a ser renga, donde relato un poco esa noche y un poco, resumidamente, el proceso, pero muy brevemente. Una aclaración, la botella me rompe la cabeza, pero arriba, bien Ajá. arriba, que es donde yo tengo reconstruida toda mi parte de arriba con una prótesis 3D. Ese fue como un error que de una mala interpretación de un relato, simplemente. Después tengo textos más desde carácter, si se quiere, un poco más político, más militantes. Otros cuentan un poco más la historia, un poco de la discapacidad también. ¿Por qué? Porque mi cometido con el libro, finalmente, porque al principio empezó siendo una idea más como de un diario de internación, que fue lo que yo fui llevando ese registro. Y después eso fue mutando cuando yo me reincorporo a la vida social, me reincorporo a volver a la mayoría de mis actividades de antes, y me empecé a encontrar con un montón de barreras actitudinales, de barreras arquitectónicas, y desde que ahora ya no se me podía pensar de la misma manera como se me pensaba antes. O sea, ya no se me concebía de la misma manera. Ni en la corporalidad, ni en la sexualidad, ni en la identidad, en un montón de cuestiones. Y eso fue, creo que, algo que yo, una frase que suelo decir, que yo siento que la cabeza me estalló literalmente y simbólicamente cuando me pasó eso. Literal, porque me reventaron la cabeza. Y simbólicamente, porque fue muy fuerte el darme cuenta cómo ahora yo pasaba a pertenecer al colectivo de las personas con discapacidad, a ser una identidad disca, y cómo me fue muy fuerte el impacto de darme cuenta de cómo nos criamos como sociedades invisibilizando la discapacidad, y cómo yo también era parte de eso, y cómo yo también reproducía un montón de nociones peyorativas, negativas y capacitistas, y que son totalmente nocivas para las personas con discapacidad. Entonces yo considero que la escritura es una hermosa herramienta y una gran herramienta para poder derribar nociones aprendidas, nociones arraigadas a viejos modelos, para derribar mitos también, que hay muchos mitos y prejuicios en torno a la discapacidad. Y entonces, como fui, mediante me iba incorporando de vuelta a todas mis actividades, también me iban pasando todas estas cuestiones y me llevaba a escribir reflexiones. Y se fueron puliendo y terminaron siendo lo que es hoy este libro. También participaron un montón de personas que fui conociendo, que me fueron acompañando, también personas con relatos desde su vivencia de la discapacidad también. Y así que, y también tiene eso, también le sumé un poquito de poesías y cosas o relatos, un poco más, más sin tanto ese carácter tan político. Dayana, Aunque la poesía también puede ser política. Sí, claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo te va, Dayana? Te saluda Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si me gusta, pero me parece bien la utilización del término discapacidad. En un momento, viste, que se decía hay que utilizar un neologismo, personas con capacidades diferentes. Al ciego se le decía no vidente. Bueno, todavía hoy se le sigue diciendo no vidente. Sí. Me parece bueno esto de decir, tampoco es una palabra
que ofenda, ¿no? Me parece, no decir discapacitado o ciego, por ponerlos como ejemplos. A los que te estamos viendo por primera vez y escuchando por primera vez, nos preguntamos, pero si Dayana fue capaz de producir intelectualmente un libro, fue capaz de pensarlo, capaz de escribirlo, capaz de plasmarlo, capaz de incorporarle poesía, relatos, y capaz de estar charlando ahora con nosotros, la pregunta es, ¿cuál es la discapacidad entonces que te ha quedado después de ese atentado, accidente, desgracia que atravesaste? Me quedaron sobre todo secuelas motrices. Uh-huh. Sí. Son permanentes. Sí. Uh-huh. Sí, porque me quedó lesionado el cerebro. Uh-huh. ¿Y cómo fue la etapa de recuperación? Digamos, ¿cuál fue tu bastón o tus bastones a la hora de emprender ese momento en el que vos venías llevando una vida, digamos, de una forma, y en quién te apoyaste o en quiénes para afrontar un momento en el que debías empezar un camino muy distinto? ¿Quiénes fueron tus grandes aliados ahí? Mi familia toda, mis dos hermanos, mi mamá, mi papá, un par de, tías, tíos, primas, uno de mis primos fundamentalmente, después, muchas de mis amistades, como que estuvieron siempre ahí conmigo, los distintos grupos que tenía, mis compas de la facu, mis profes, y hubo toda una de Rosario y todo un gobernador Crespo que me estuvo siempre apoyando. Es como que, fueron como mis pilares. Y después también la gente en la que me iba encontrando, conociendo. Me hice un montón de amistades en el centro de rehabilitación, donde que también se convirtieron en esas amistades que se hacen como familia. También nos refugiábamos, entendiéndonos en nuestras charlas y todas nuestras sensaciones. Después fui conociendo a un montón de activistas discas también, quienes también claramente me refugié y fui aprendiendo de su militancia, de todo, de sus reivindicaciones, y también en los libros y en la escritura. Yo siempre digo que en la escritura me acompaña desde que soy una niña, 7, 8 años que escribo distintas cositas y lo que puede escribir una criatura de 7 años. Pero... y después, yo siento que fue un gran refugio o una gran trinchera la escritura. Y los libros también. Yo me refugié mucho en la teoría y para poder entender por qué ahora se me pensaba como se me pensaba. Porque yo antes sentía que estaba invitada a transitar la sociedad, la ciudad, y que como a partir de esa noche yo sentí que empecé a vivir como en otro mundo, donde me sentía vetada de todo. Uh-huh. Entonces consideré también que por ahí con el libro se ayuda a derribar un par de mitos o prejuicios, también para que ya no sea necesario justamente llegar a tener que adquirir una discapacidad para poder reconocerlas como personas como iguales también. Sí. Y también para que ya no sea necesario que haya mucha gente que crece siendo disca y que crece sintiéndose invalidado como persona en la sociedad. Sergio, te arrancaba justamente la entrevista preguntándote, tu respuesta fue bastante cortita, si querés, me gustaría repreguntarte sobre el tema del episodio. Sergio te preguntaba si quedó impune. ¿Te interesó después o en algún momento volver sobre eso, digamos, buscar a los responsables, o es una página de tu historia que preferís dar la vuelta y mirar para adelante? Yo por una cuestión de salud mental, por una cuestión de tranquilidad, eso quedó en manos de quienes llevaron adelante todo. Y después, porque al principio también fue como que me iba, no sé, era muy intenso todo, porque mi cerebro se reseteó, entonces yo tuve que aprender a hacer absolutamente todo desde cero. Y es fuerte, porque sentís que te partís en 1000 pedazos. Entonces, no sé si tenía la entereza para hacerme cargo además de eso. Lo tuve que hacer,
me gustó o no. Lo tuve que hacer y después llegó un momento en el que ya no pude. Entonces, que eran las personas que se hacían cargo. Igual yo nunca decidí, nunca sentí que la justicia que yo buscaba era punitivista o que la justicia que yo buscaba era el pedido de no sé, de lo peor para esa persona, porque no me interesa. Estoy muy lejos de esa sensación. Creo más bien en, no sé, en que para mí justicia sería simplemente saber quién fue esa persona, qué pasó esa noche, qué pasaron esos días, esos meses después, no sé. ¿Por qué? Porque al día de hoy yo tengo una incertidumbre enorme con la que vivo todos los días, que nunca sé cuándo esa persona está cerca mío. O si está o si no, porque no sé si está viva, si está muerta, no tengo ni idea. Entonces, eso es como que me genera una gran sensación de incertidumbre y de desconfianza hacia un montón de cosas. Entonces, es como eso. Y también, qué sé yo, en vez del dolor que se convierta en odio y en enojo, o en una cuestión muy negativa, también que no me iba a llevar, creo que a ningún lado. Capitalizarlo no por otro lado. Para nada, pero yo encaucé, o al menos fue mi manera, de encauzar todo, que del dolor pasar a la lucha, y como encauzarlo para ese lado. Por eso para mí la militancia fue fundamental. Dayana, entonces hoy a las 19 en el hall de la legislatura en Santa Fe vas a estar presentando tu libro, Me proclamo Disca, me corono renga. Nos quedaríamos mucho más tiempo dialogando con vos, pero lamentablemente el tiempo de nuestro programa nos corre, y quien quiera compartir esta experiencia, quien quiera compartir el libro puede acercarse hoy hasta el hall de la legislatura en Santa Fe. Sí, yo tengo que viajar, además ahora todavía. Así que sí, genial. A las 7 ahí en el hall de la legislatura. Los ejemplares de los libros, ¿cómo podemos hacer para encontrarnos con ellos, Dayana? El libro digital se compra a través del sitio web, que es www.dayanatravesani.com. Y los libros físicos se encargan en la librería La Borde, de acá de Rosario. O a mí personalmente también a mis redes, que son, mis redes son Dayana Travesani. Perfecto. Dayana, muchísimas gracias por tu tiempo y te esperamos en Santa Fe. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Un gusto.